La nueva creación. Pablo nos introduce esta gran verdad en el capítulo 5, en el versículo 17, donde nos dice que todo aquel que está en Cristo, nueva criatura es. La nueva creación realmente es más allá que solamente haber nacido de nuevo. Es más allá que haber sido perdonados nuestros pecados. Va más allá de solamente haber recibido la vida eterna o la liberación de la condenación. Implica todo un cambio que transforma nuestro ser en todo sentido. La nueva creación, aún inclusive, nos da un mejor entendimiento, uno más amplio del que nosotros teníamos antes, no solamente de Dios, sino del hombre. Vamos a ver lo que Pablo nos estaba diciendo en estos dos versículos en el capítulo 5 de la segunda carta a los Corintios, cuando Pablo, hablando de la nueva creación, también nos dice que su entendimiento fue transformado. Es nuestra lección de hoy día aquí, en un momento con Dios. El pasaje de hoy día se encuentra en la segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículos 16 y 17. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Cada uno de nosotros, cuando nacemos lamentablemente en una condición de muerte espiritual, en el que el pecado afecta nuestro entendimiento y nuestra percepción, no solamente de nuestra relación con Dios, sino de nuestro entendimiento de quién es el hombre, qué pasó con el hombre, por qué somos lo que somos, por qué actuamos en la manera que actuamos, qué es la creación, quién lo creó, y todo esto está afectado porque lamentablemente nuestro pecado ha puesto oscuridad, por así decirlo, a nuestro entendimiento y a nuestra capacidad. Aparte de eso, Satanás, que es el padre de la mentira y de todo engaño, ha esparcido tanta falsedad alrededor del mundo que cada una de las personas llegan a creer completamente distinto quién es Dios, quién es el mismo hombre y qué pasa con nuestras vidas. Cada uno de los pensamientos que van en contra de lo que la Biblia nos enseña en cuanto a Dios han sido creados, o sea, porque el hombre ha comenzado a razonar y en su razonamiento absurdo se ha extraviado de la verdad, o el mismo Satanás se ha encargado de apartarnos. Y es ahí donde el hombre no llega a conocer todo. Pablo, antes de conocer a Cristo, tenía una percepción muy distinta de quién era Cristo. Recordemos de que él era uno de los perseguidores más aférrimos de la fe. Él, lamentablemente, mientras estaba todavía muerto en sus delitos y pecados, perseguía a cada creyente pensando que lo que hacía lo hacía para el Señor. Pero cuando se encontró con Cristo, su cambio fue producido por ese nuevo entendimiento de quién es Dios y cuál es la voluntad de Dios para Pablo. Ahí se dio cuenta que todo lo que había hecho, todo lo que había creído, todo lo que había pensado, estaba completamente distinto. Y por eso nos dice en el versículo 16 que antes conocía al hombre según la carne. O sea, según su pensamiento, su razonamiento humano, Pablo comprendía del hombre completamente distinto a lo que llegó a conocer después. Llegó a darse cuenta que el pecado moraba en nosotros, que habíamos muerto en una condición espiritual que nos alejaba de Dios. Sabía de que ahora el pecado afectaba nuestras relaciones entre nosotros y con Dios. Nuestra mente aún inclusive estaba afectada. Entonces todo esto estaba haciendo mucho daño. Y por eso es que mucha gente todavía
que no ha recibido a Cristo como su Señor y Salvador, por más gran pensador que sea, mientras no tenga la iluminación correcta que Dios nos da a través del Espíritu Santo y de su palabra, nosotros no podemos llegar a comprender completamente o de una manera más amplia y correcta quién es Dios, quién es el hombre y la relación entre ellos. Gracias a la obra de Cristo, el día de nuestra salvación, nosotros hemos nacido de nuevo, y dentro de todas las cosas que llegaron con ese nuevo nacimiento, estuvo la capacidad ahora del hombre de llegar a comprender de una manera más amplia y correcta todas estas verdades que son necesarias. La palabra de Dios es nuestra luz, es la que nos enseña, la que nos transforma, la que renueva nuestro pensamiento, y eso cambia aún nuestro comportamiento. Y la obra del Espíritu Santo a través de la palabra de Dios va llegando a nuestra mente y va haciendo que nuestro entendimiento se amplíe. Tenemos que dar gracias a Dios, porque nuestra comprensión ahora es completamente distinta a la que era antes de ser salvos. Por lo que cada uno de nosotros podemos seguir creciendo más y más, en la medida en la que pasamos más tiempo leyendo la Biblia, en la medida en la que la estudiamos y nos dedicamos a conocer más de ella y pedimos a Dios entendimiento. Nuestra comprensión de nuestra vida, de nuestra relación con Él y de quién es Dios se va a ampliar, y eso va a transformarnos cada día. Todos nosotros tenemos esa gran oportunidad, y podríamos decir como Pablo dijo: antes yo conocía al hombre según la carne, pero ya no lo conozco así. Antes conocía a Cristo según la carne, pero tampoco ya lo conozco así. Nuestro entendimiento ha sido transformado por el poder de Dios y seguirá siendo renovado en la manera y en la medida en la que nosotros nos acercamos a conocer más de Él a través de su palabra. Dediquemos tiempo para que nuestra mente sea transformada. Que Dios nos bendiga.